Ceferino. Estamos muy completos en fiambre, milanesas, hamburguesas, bebidas, lácteos, variedad en masita, pan, artículos de limpieza, cigarrillos, golosina y mucho más. Somos una despensa donde no falta nada. Usted encontrará muy buena atención, precio justo, calidad en su mercadería. Don Emilio se vino con todo. Pruebe y lo comprobará. Estamos en Sarmiento 278. Provincia de Buenos Aires, transmite FM del Sol. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En este martes, un martes diferente, con mucha energía. Desde muy temprano estamos todos hoy despiertos, acompañando este proceso, ¿sí?, que tiene que ver con el deporte, con la nación, con la Argentina. Así que está bueno decirlo, ¿no? Esta pasión que se comparte de muchas personas, que yo siempre digo, ¿no? En este programa, que lo hago con mucho amor, está bueno decirlo, que hay mucha gente que ama el deporte y disfruta de esta actividad, así que bienvenido a nombrarlo en Cuestiones del Alma este martes, un poquito pasadas las 10, para contarles un poquito con esta temática que lo pensé bastante, porque en realidad siempre uno se pregunta, ¿no? Esto que nos sucede con la fidelidad. Y en vez de poner las situaciones de infidelidad, lo puse de manera positiva, esto que tiene que ver con la fidelidad. Y dentro del labio, ¿sí?, estas lealtades, porque en realidad ser fiel a algo tiene que ver con un compromiso, una lealtad, algo que se da tácitamente entre una lealtad o fidelidad con un vínculo que puede ser amistad, pareja, ¿sí?, la lealtad a un cuadro de fútbol, es decir, este compromiso tácito, ¿sí?, que de las dos partes se conecta, ¿no? Esta lealtad, esta fidelidad que conlleva un montón de instancias y un montón de conexiones donde está obviamente este nexo que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el amor, ¿sí? Y somos fieles y somos leales a lo que creemos y a lo que creamos en estos vínculos, porque es muy importante qué sucede, ¿no? Esta fidelidad la hemos reconocido en muchísimas instancias de la sociedad, de la vida, ¿no? Es un compromiso que tenemos hacia estos vínculos que en realidad los proponemos, pero en realidad sí es un código al cual hablamos y aparece esto, ¿no?, socialmente, que tiene que ver con la infidelidad, cuando se quebranta este compromiso tácito que no hemos dicho, pero en realidad está como impuesto, ¿sí?, socialmente, cuando por ahí existe una traición, cuando uno es desleal desde algún modo hacia esa pareja, o por ahí sentimos, sí, que no somos leales, sí, a ese amigo al cual, sin decirlo, sabíamos que teníamos que ir a esa fiesta y por ahí no tuvimos esa lealtad de ir, y ahí aparece esto que se siente como la infidelidad hacia este compromiso, ¿no? Este compromiso que existe, ¿no? Porque si vamos dentro de esto importante que tiene que haber esta teoría, ¿no? Esta mirada diferente de ver las cosas y de sentir la vida diferente. La bio, ¿sí?, aparecen estas lealtades, ¿sí?, estas fidelidades a nivel familiar, ¿no? Dentro de un sistema aparecen estas lealtades invisibles al cual somos fieles. Imagínate que hay algo que en realidad estamos creyendo y nos estamos vinculando con una fidelidad al cual le somos fiel a esa persona, a ese padre, a ese abuelo, a ese bisabuelo, y que son esas fidelidades y lealtades invisibles que no las podemos ver, pero están ahí. Y esto
no implica que cuando uno los pone en conciencia, significa que somos infieles, ¿sí?, a esos seres maravillosos. No, la infidelidad siempre tiene que ver con uno. ¿Por qué? Como en todas las situaciones, ¿sí?, que hemos revisado, que tienen que ver con las cuestiones de vínculos, ¿sí?, todo vínculo tiene un orden y una disposición dentro de nuestro sistema, ¿sí? Cuando estamos en nuestra pareja tenemos un ordenamiento también en la pareja porque estamos a la par. Y ahí esta fidelidad es un compromiso que realmente está propuesto porque es un convenio, ¿sí?, un convenio donde está la lealtad, es decir, aparece esto, ¿no?, de ser fiel a la persona que elegimos. Por eso mismo, imagínense que esa lealtad, esa fidelidad es por dicho sabiamente está ejercida, ¿no?, porque somos a la par y tenemos una exclusividad, lo cual si disponemos y si vamos bien atrás, ¿sí?, dentro de la historia de la humanidad, ¿sí?, venimos de los animales, ¿sí?, en realidad la monogamia y todo esto es muy difícil de poder establecer porque primitivamente el ser humano, ¿sí?, obviamente era el instinto animal y nos conectamos hormonalmente con esas parejas en la búsqueda de lograr transitar en la vida. Lo que pasa es que la sociedad en realidad y los años sociales que hemos tenido en conexiones, obviamente se impone esto que es la fidelidad del ser, pero es la fidelidad del ser con uno mismo. Es decir, ser leal a uno mismo dentro de esas bases que ha construido, ¿sí?, dentro de esas creencias que tiene. Porque cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos de la mentira, cuando hablamos, sí, de la envidia, cuando hablamos, todo parte de uno. Y eso creo que es bastante necesario aclararlo, que nadie es infiel, ¿sí?, hacia el otro, es decir, uno mismo está ejerciendo esa infidelidad, esa deslealtad. Si uno está mintiendo, no está mintiendo a ese otro. Si uno está envidiando, no está envidiando a ese otro, sino es algo que uno mismo está ejerciendo con uno mismo, ¿sí? Y si hablamos un poco más ampliamente de esto que sucede en la pareja, porque está impuesto, porque en realidad tenemos que ser fieles a la persona que estamos eligiendo. ¿Por qué aparece la infidelidad? Y porque realmente, inconscientemente, si no estamos queriendo elegir a ese ser. ¿Qué pasa? ¿Por qué dentro, vamos a hablarlo así, vamos a hacer un asterisco dentro de esto que tiene que ver con la fidelidad en las relaciones de pareja? La infidelidad transcurre porque seguramente hay un programa que se está ejerciendo en esa fidelidad a ese clan, ¿sí? Entonces, ahora, evidentemente uno está con una pareja y le está pasando cosas al cual no está siendo fiel a sí mismo, porque está tolerando quizás el maltrato, el poco respeto. Y ahí también hacemos un paréntesis. Siempre que se ejerza algún tipo de maltrato, abuso, violencia, ¿sí?, pensemos un poquito. Siempre en los vínculos es un ida y vuelta. Salvo en las jerarquías que tenemos con nuestros padres, los vínculos son un ida y vuelta, ¿sí? Si uno está ofreciendo amor, es muy necesario que exista esa ida y vuelta, porque es un vínculo que en la pareja lo vemos, es un vínculo de ida y vuelta, es como regar esa plantita, ¿sí?, todos los días, donde hay una interacción. Vos pones tu corazón y el otro también pone su corazón. Esto pasa en la pareja porque es un vínculo a la par. ¿Qué aparece cuando estoy sufriendo un maltrato, ¿sí?, cuando estoy sintiéndome incómodo dentro de esta pareja? Aparece esta deslealtad, esta falta de compromiso hacia esto que elegí alguna vez y siento quizás con el tiempo aburrimiento o siento quizás sí que algo no me está proponiendo ver a esa pareja par. Y ahí aparecen estos desequilibrios, estos desórdenes amorosos que los vemos, ¿sí?, y que en algún momento o alguna etapa nos ha pasado, nos ha tocado verlo, vivirlo, pero siempre les digo, ¿no? Siempre es un ida y vuelta. Cuando hay un vínculo es
vos estás ejerciendo algo, ¿sí? Y yo estoy realmente ejerciendo algo conmigo mismo. Entonces, está bueno advertirlo porque algo pasa, por supuesto, porque la vida, ¿sí? Vamos transitando y vamos transformándonos. Y lo que antes nos gustaba de esa conexión, de esa pareja, de ese código que teníamos, quizás con el tiempo, ¿sí? Se ha perdido ese respeto, esa comunicación, esa chispa, esa conexión que tiene que ver con al nivel sexual, que es muy importante dentro de las parejas. Y ahí aparece, ¿no? Ese tercero en discordia, esa tercera en discordia, donde puede ser que realmente esa infidelidad se logre, o tácitamente esté una pareja desconectada de la fidelidad de los códigos que se habían propuesto alguna vez. La vida es una transformación y es un constante cambio donde nos tenemos que empezar a sintonizar con esos cambios. Por eso, la persona, ¿sí?, que ha pasado por estas instancias, ¿sí?, tiene un proceso de cambios a nivel personal e individual. Por ende, tenemos que seguir apostando a descubrirnos y a descubrir a ese otro que está enfrente nuestro, ¿sí? Donde tenemos que volver a consensuar esos códigos que alguna vez hablábamos, ese lenguaje que tiene que ver con el amor, para que haya esa conexión con el mismo lenguaje. Sabemos que dentro de estas lealtades invisibles, el amor es muy importante porque es un lenguaje que vamos comprendiendo a lo largo de la vida y tienen unos modelos muy importantes que tienen que ver con estos modelos que yo siempre digo, ¿no? Desde las constelaciones, dentro de los órdenes del amor, dentro de la bio, dentro de todas las técnicas holísticas donde está compartiendo ese todo a nivel ser, ¿sí? Que comparte y que alinea esto que tiene que ver con la mente, el cuerpo y el alma. ¿Sí? Tenemos que referirnos a un bien común, es decir, el ser por el ser, ¿sí? Que realmente se haga esta alineación, pero, entendamos que hay un condimento maravilloso que siempre tiene que ver con el bienestar emocional, el bienestar mental y el bienestar físico de nosotros. Y el condimento maravilloso que yo siempre digo dentro de todo vínculo, de toda relación familiar, relación de pareja, relación con los hijos, relación con los vecinos, relación con el trabajo, las relaciones se vinculan con este intercambio, ¿sí?, tan cuestionado, y este lenguaje que tiene que ver con el amor. Y el amor, ¿sí?, compromete esto tácito que tiene que ver con la fidelidad. Pero no es ese amor hacia afuera, sino es ese amor hacia adentro, de decir, bueno, yo estoy eligiendo este tipo de vínculo, al cual, imagínense, ¿no?, que los primeros modelos de este hermoso lenguaje que tiene que ver con el amor son mamá y papá. ¿Sí? Busquemos, bueno, sí, por ahí es un abuelo que me crió, quizás es ese papá que ocupó ese lugar tan amoroso en mi vida, que no era mi papá biológico, pero era la persona indicada, quizás esa abuela que me quiso tanto. Bueno, ese es el aprendizaje de los primeros inicios en nuestra vida con respecto al amor. El amor, esa palabra tan cursi, yo siempre digo, la nombro mucho, pero en realidad, existen un montón de cosas, pero es ese condimento que tiene todo vínculo, que es necesario para poder conectarnos con ese otro. Y por más que parezca muy utópico, ¿sí?, necesitamos ese intercambio emocional que tiene que ver con el amor, con este lenguaje que aprendimos, ¿sí? Y cuando aprendimos un lenguaje, ¿sí?, donde por ahí papá no me podía dar tiempo, pero papá por ahí me estaba, no sé, dando a nivel material, ese era el lenguaje de papá. Tenemos que comprenderlo, ¿sí? Tenemos que entender y poder revisar que quizás no pudo darme otras cosas. Entonces, en la fidelidad, ¿sí?, a ese hombre que me hizo entender que realmente era dinero lo que podía darme, en esa fidelidad yo voy a legar, ¿sí?, a esas personas que están a mi alrededor
esa fidelidad, ese compromiso de poder, ¿sí?, mantener esa lealtad desde ese lenguaje amoroso que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con el dinero. Y vos decís, bueno, pero ¿es un lenguaje? Y sí, es un lenguaje el que pudimos aprender. El tema es cuando nuestra capacidad mental, nuestra vida, se nos plantea una realidad donde nos sacude, donde aparece una persona, la persona justa, donde va a hablar otro lenguaje. Y ese lenguaje tiene que ver con el amor, pero tiene que ver con el contacto, con las palabras, con las miradas. Y ahí chocamos y decimos, no podemos ser leales, ¿sí? No podemos tener lealtad a este lenguaje que tiene que ver con el amor, y estamos cortando esta fidelidad. Y tenemos que soltar estos patrones, estos programas, estas lealtades invisibles, simplemente porque tenemos que aprender en la vida. Y es ahí donde tenemos que reconocer que estas lealtades es volver a crear un código diferente, ¿sí?, de una fidelidad al cual debo empezar a construir. Porque imagínense que somos fieles a esos padres, a esos abuelos, porque el abuelo era médico y papá era médico, y esa fidelidad al árbol, y vengo yo y la medicina, y bueno, sí, me queda quinto año en la facultad de la UBA, y que esto y el otro, pero no sé qué me pasa, porque quiero ser músico, pero tengo que ser fiel. Tengo que ser fiel a la lealtad de mi disposición, de mi familia, de mi sistema familiar. Que aparecen esas infidelidades dentro del clan, esas deslealtades, ¿sí?, que son muy importantes. De por qué voy a ser desleal a este clan. En realidad estamos siendo leales a nosotros mismos. Si respiro un poco, me gusta la música. Quizás voy a ser un buen médico, ¿sí?, por esa fidelidad. Pero voy a crear algo con respecto a la música, porque la música va a ser también parte de mi vida. Y eso no implica realmente una deslealtad al sistema, sino ser fiel a uno. Esta fidelidad se tiene que conservar porque necesitamos revisarla. Necesitamos descubrir que necesitamos ser fieles a nosotros, a lo que estamos creyendo, a lo que estamos creando en nuestra vida, a lo que nos gusta hacer, porque en este mundo y en este camino, como siempre les digo a todos, nadie nos enseña en esta vida a cómo tenemos sí que transitar, pero sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que trabajar desde el sacrificio, 12, 14 horas, sentirnos dignos de merecedores de ese dinero que llega a nosotros. ¿Qué es el dinero? Y así, ¿qué es el amor? ¿Y la pareja? Y la pareja no podés separarte porque el matrimonio sigue hasta toda la vida y te casás de blanco o por ahí no te casás porque vamos cambiando las creencias y estas creencias que tenemos arraigadas y que le somos fieles, pero igualmente somos fieles, ¿sí? Y tenemos una fidelidad a eso ajeno por mantenerlo. Quizás somos muy infieles a nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que queremos, en con quién queremos estar en esta vida. Entonces les propongo, ¿sí?, que esta fidelidad siempre sea desde el descubrirse, desde conectarse con uno mismo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos descubrir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Con quién queremos estar? Ese es el condimento maravilloso que tiene esta lealtad a nosotros mismos. Obviamente que tenemos que tener esta empatía y esta sintonía de saber que somos seres sociables. Entonces, siempre digo, ¿sí?, los que estamos escuchando este programa, ¿sí?, somos seres sociables dentro de un sistema familiar, estamos vinculados con seres. Lo que me pasa a mí siempre va a estar compartido dentro de un sistema familiar. El movimiento que yo pueda hacer a nivel energético, emocional, en nuestro sistema familiar se activa, se desactivan un montón de creencias y programas y patrones que en realidad disponemos y decimos basta.
Basta de seguir con esta ficha, este programa, que por ser leal y por tener esta fidelidad al clan, sigo repitiendo hasta, basta. Me quiero tomar este tiempo para empezar a descubrir realmente sí que puedo disfrutar de la vida. Que quizás no voy a ser, a ver, ese médico, pero sí voy a ser el mejor músico que me va a llevar, ¿sí?, a disfrutar de la vida, porque es mi propósito. Entonces, es muy importante, ¿no?, que la vida tenemos un montón de situaciones y creamos esta realidad, porque somos protagonistas de esta historia. Lo que pasa es que conlleva una responsabilidad saber que todo depende de mí. Es fuerte pensarlo así, que depende de mi mundo, que depende de los vínculos y cómo me estoy vinculando con esos seres maravillosos que aparecen en la vida. ¿Sí? Esos amigos, esa pareja, esas familias. Recuerden que los árboles, ¿sí?, los árboles familiares siempre son árboles que son espejos. Si yo tengo una familia, ¿sí?, comparto con mi pareja, seguramente habrá similitudes dentro de esa familia, al cual tengo que revisar en qué sentido, saber que somos leales a lo que queremos vivir. Que si por ahí tenemos estas diferencias en los vínculos porque somos seres únicos y dentro de lo único aparecen las diferencias, benditas diferencias, yo siempre digo, ¿no? Somos diferentes y por eso aparece este proceso de aprendizaje en la vida. Porque si fuéramos iguales y pensáramos todos iguales, habría aprendizaje, es muy difícil. Pero si todos dispusiéramos de este mecanismo de disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hago, disfrutar de estos momentos, pequeños momentos en la vida, ¿sí?, podríamos conectarnos con esa emocionalidad desde la alegría, desde estoy haciendo lo que amo, me gusta disfrutar con la familia, me gusta viajar, me gusta jugar al fútbol, me gusta estar, no sé, estudiando, a ver, y cada cosita, ¿sí?, por más chiquitito que sea, te puede gustar limpiar. Te puede gustar, no sé, escuchar música y bendito eso que puedas, ¿sí?, hacer desde esto que tiene que ver con el disfrute y el placer. Porque no estamos preparados para eso. Porque la vida y la sociedad va avanzando así rápidamente, disponiendo esto. Yo amo lo que hago, pero es de pocos hacer, ¿sí?, lo que uno ama desde el corazón. Por eso se disfruta, por eso se puede compartir, por eso, no implica un costo energético. En realidad sí, porque uno lo hace con amor, es decir, está ofreciendo energéticamente algo, pero en realidad no desde el peso. Entonces, ahí hay una fidelidad a este compromiso que tengo conmigo mismo. Por eso la fidelidad siempre tiene que ver con uno. Y cuando somos infieles, y sí, también tiene que ver con uno. ¿Por qué no me estoy animando a ser fiel a uno mismo? ¿Por qué tengo que tener esta opción por no poder encontrar esta coherencia con esa pareja que en realidad no estoy pudiendo respetar? Que quizás estoy manteniendo a la fuerza con este ser, con este programa que estoy trayendo y arrastrando a nivel por lealtades y por fidelidades de estos programas que tenemos dentro de nuestra mente y que en realidad la mente nos quiere hacer repetir simplemente, ¿saben por qué? Porque en realidad energéticamente es más difícil, ¿sí?, construir un nuevo programa. Energéticamente hay mucho trabajo para crear algo diferente. Entonces repetimos historias, repetimos, ¿sí?, lealtades invisibles y las trasladamos a nuestro presente y decimos, bueno, y ahí estamos, siendo, fieles, ¿sí?, algo que en realidad cuando ponemos en conciencia nos damos cuenta de que no éramos fieles a lo que nosotros sentimos.
esto es un descubrirse. Esto que tiene que ver con la fidelidad tiene que ver con uno también. Siempre les hago este comentario porque es muy importante. Donde hay situaciones de mentira, donde hay situaciones de envidia, donde hay situaciones negativas, que tiene que ver con la infidelidad, porque no estoy siendo fiel a este compromiso tácito, que estoy conectándome, sea en esa relación, vínculo, familia, pareja, amigos, ¿sí? Es porque no estoy siendo, ¿sí?, fiel conmigo. Y cuando estoy mintiendo a ese amigo, a esa pareja, a esa familia, estoy mintiéndome porque en realidad no estoy pudiendo encontrar la capacidad para hablar ese lenguaje desde lo que me está pasando a mí. Imagínense que es muy difícil a veces poder consensuar con ese otro, porque ese otro quizás tiene un lenguaje diferente o quizás tiene un programa diferente al cual chocamos. Y benditos choques, porque necesitamos dentro de ese choque poder crear algo nuevo. Si somos, recuerden qué pasa con los imanes de polos, ¿sí?, de polos iguales, ¿sí?, se repelen. Entonces necesitamos dentro de esas diferencias, ¿sí?, encontrar esas polaridades para unirnos en esto y para ser fieles a lo que realmente queremos. Y ahí aparece la responsabilidad que tenemos todos ser, de descubrirnos, de empezar con la autoestima, elegirnos, saber qué es lo que queremos. Eso no implica que haya diferencias, eso no implica que haya situaciones de enojo, tristezas, porque somos seres emocionales. Entonces les digo a ustedes que están ahí escuchando, somos seres emocionales y nuestra mente dirige emocionalmente nuestra vida y tenemos 24 horas de emociones diversas en esa montaña rusa de emociones donde tenemos que prevalecer las emociones que nos generan estos neurotransmisores tan lindos y tenemos que tratar de drenar o por ahí transformar, ¿sí?, estas emociones que son desde las vibraciones bajas, que tienen que ver con el enojo, con la culpa, ¿sí?, con la tristeza, que está bueno también que estén. Las emociones siempre van a estar acompañándonos. El tema es que cuando estamos en procesos donde existe, por ejemplo, un estado de infidelidad, la emoción no va a ser de alegría, sino va a ser de tristeza, va a ser de enojo. Está bueno poder, ¿sí?, drenar esa emoción, poder pensarla y después poder soltarla y poder manifestarla de alguna manera, porque en realidad, ¿sí?, no tenemos que privarnos que esas emociones están y tenemos que llorarlas y tenemos que manifestar ese enojo porque en realidad estamos en una situación que nos compromete, que nos daña. Entonces es importante que estas emociones puedan ser, sí, manifestadas de alguna manera. Sí, es necesario. Por eso digo, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro emocional siempre rige mucho, ¿no? Ahora que estoy haciendo el curso de neuropsicoeducador, sí, con respecto a esto, es puntualmente muy importante, ¿no? Nuestra mente, sí, tenemos una corteza prefrontal, tenemos una mente que dirige nuestros pensamientos, sí, la parte consciente, pero tenemos un instinto, una mente instintiva, pero también tenemos un cerebro emocional al cual debemos prestar atención, porque las emociones están a lo largo de nuestra vida. Cuando estamos pasando un proceso de duelo, cuando duele la vida, cuando estamos en un proceso de adolescencia donde el cuerpo adolece, donde hay tristezas y no sé por qué. Entonces, mientras estemos prestando atención a esas emociones que podemos canalizar, que podemos transformar, sí, que podemos soltar, está buenísimo porque nuestra biología va a estar en armonía.
Eso siempre lo digo, es muy importante estar en esa coherencia armónica de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, estas emociones, y qué es lo que vamos a hacer con todo eso. Imagínense que si estamos haciendo algo que no sentimos, que no nos gusta, es muy probable que tengamos pensamientos negativos frente a eso, pero igual lo estamos haciendo. Y ahí está ese cortocircuito que siempre hablo. Y bueno, vamos terminando con nuestro programa del día de hoy en este martes, un martes diferente, ¿sí? Que se ha movido muchas emociones con respecto a este partido, ¿sí? Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos aportando desde una mirada diferente de ver la vida con otros ojos, desde la biodecodificación, desde el transgeneracional, desde la energía, desde estas conexiones maravillosas que son terapias holísticas que tienen un aporte a este todo, ¿no? Que tiene que ver con la mente, con el cuerpo y con el alma. En cuestiones del alma, les dimos este aporte, un poquito de luz a estas cuestiones de fidelidad a nosotros mismos, y que vamos a impartir y vamos a empezar a ver con otros ojos, ¿sí? Y con siempre el condimento maravilloso que siempre les digo, ¿sí? Con esta cuota de amor, ver las cosas con amor, ¿sí? Así que bueno, les dejo como siempre, ¿no? Mi página tiene que ver con Instagram, arroba, ¿sí? bio-renacer-, ¿sí? En Facebook también biorenacer, Obito Arbio, y tenemos, ¿sí? El Facebook. Facebook ya lo dije, tenemos YouTube, que estamos ahí con estos programas que ahora los voy a subir, con estos programitas, ¿sí? Que son cuestiones del alma, con todo este contenido, Victoria Arbio. Así que pueden seguirnos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aportando esto, que es una mirada diferente, ¿sí? Y estamos atendiendo en los consultorios SIM, en Dinamarca 655, esto que tiene que ver con la terapia holística, ¿sí? Con este mundo nuevo, que tiene que ver con las emociones y con los programas. Y también estamos en el consultorio, acá en Avenida Santa Agata 845, en planta baja, piso B, para los turnos, ¿sí? Que tienen que ver con las sesiones online también, que pueden ser a este número de teléfono 221-5869-906. Les adelanto que vamos a tener, ¿sí? vivos por Instagram, ¿sí? Con varias personas. Después vamos a invitar a una emprendedora que tengo acá cerquita mío, que va a ser una temática diferente, que siempre todo lo que aporte al bienestar, bienvenido sea, mucho más de lo que nos haga bien. Así que les digo a todos ustedes que están escuchando, que nos siguen, ¿sí? Que hay mucha gente que nos sigue, que eso es importante, porque el que escucha esto y que puede compartir esto, ya está, ¿sí? Dando un poquito de aliciente, un poquito de amor, ¿sí? A estas cuestiones que las vivimos todos, porque vivimos una realidad, ¿sí? Donde somos protagonistas y bueno, y podemos ayudar un poquito, ¿sí? Simplemente con una palabra o con un abrazo o con una mirada. Así que los dejamos hasta el próximo programa y como siempre les digo, mucho amor y mucha luz.